Hoy vamos con un tercer mensaje acerca de este tema de la familia. Por favor, busquen en su Biblia el Salmo número 78. Salmo 78. Y vamos a estudiar desde el versículo número 1 hasta el versículo número 8. Salmo 78, versículo 1 hasta el 8. Este salmo habla, como dice ahí el título, acerca de la fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Este salmo 78 fue escrito no por el rey David, sino por Asaf, otro escritor, otro salmista. Y este salmo fue escrito para enseñarle a la nación israelita que ellos debían aprender de su historia, que ellos debían aprender de los errores pasados. Bien dijo alguien, y me gusta esa frase, que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y este salmo fue escrito con esa intención, de que la nación de Israel no repitiera la historia de pecado y de olvido de Dios que habían cometido en el pasado. Dios había hecho grandes milagros, pero la nueva generación se olvidó de las obras de Dios, se apartaron de Dios y vivieron en desobediencia. Pero este salmo lo que quiere hacer es insistir para que las personas transmitan lo más importante, que es la fe. Leamos ese texto entonces. Dice así la palabra del Señor. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Amén y amén. Estamos en una época donde las nuevas generaciones saben más de tecnología, saben más de redes, incluso saben más de fútbol que de Dios. ¿Se ha dado cuenta de eso? Tristemente es así. Y muchos padres se preocupan por dejar herencia a sus hijos en el área económica, se preocupan por dejar herencia también en el área intelectual solamente, que sean profesionales, se preocupan por dejarles un lugar donde vivir, que tengan una casa o donde meter la cabeza, pero se olvidan de dejar la herencia a sus hijos más valiosa. ¿Cuál será esa herencia más valiosa que podemos dejarle a nuestros hijos? ¿Cuál es? La fe. La fe es la herencia más valiosa que tú puedes dejarle a tus hijos, los que tienes ahora, o si no tienes hijos, este mensaje se anticipa a cuando los tengas. Lo mejor que podemos dejarle a nuestros hijos es la fe, es a Cristo,
es la palabra de Dios, es la iglesia, es el evangelio. ¿Está conmigo? ¿Está de acuerdo? Sí o sí. Es la mejor herencia. Si les dejamos dinero, bueno, amén. Si les dejamos una profesión, si les dejamos una casa, bueno, está bien. Pero por encima de todo eso, tú estás llamado, estás llamada a dejar metido en el corazón la semilla del evangelio en tus hijos. Y hoy quiero hablarte precisamente de un mensaje que he titulado La mejor herencia. La mejor herencia. Y a través de este texto vamos a aprender 3 acciones que tú debes realizar para dejarle la mejor herencia a tus hijos. Quisiera preguntarte, padre y madre que estás aquí, ¿qué herencia te dejaron tus padres? ¿Te dejaron una herencia espiritual? ¿Te dejaron una herencia que permanezca con el paso del tiempo? ¿O solo te dejaron plata, casa, carro y beca? Si solo te dejaron eso o quizá no te dejaron nada de nada, hoy Dios te está poniendo el reto. Tú debes dejar la mejor herencia a tus hijos. ¿Y la mejor herencia cuál es? La fe. Y vamos con 3 acciones importantes para que logres dejar eso a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, para que un día se hable de ti, que les dejaste algo valioso a ellos. Lo primero que debes hacer, o que debemos hacer para dejar una herencia valiosa, es escuchar la palabra de Dios. ¿Quieres dejar herencia que trascienda con el tiempo? Lo primero que debes hacer es ¿qué? Póngase su mano ahí en la oreja. ¿Qué es lo primero que debes hacer? Escuchar. Mire lo que dice el versículo número 1. Es como si Dios hablara ahí. ¿Qué dijo? Escucha, pueblo mío. ¿Eso para quién es? ¿Para quién? Diga para mí. Porque somos el pueblo de Dios. Escucha, pueblo mío. ¿Qué escucha? ¿Qué debe escuchar el pueblo de Dios? La ley de Dios. ¿Y dónde está la ley de Dios? La palabra de Dios. Pero dice también, inclinen su oído a las palabras de mi boca. Qué interesante. Asaf, el escritor de este salmo, hace un llamado urgente a los padres. No a que trabajen más, no a que produzcan más, sino a que escuchen más. Pero que escuchen más ¿a quién? Que escuchen más a Dios. Eso es muy, pero muy importante. Ahora, tristemente, tenemos que hacer el contraste entre oír y escuchar. Oír es una acción superficial. Como dijo la profesora de la escuelita, hay gente que le entra por un oído y le sale por el mismo porque no alcanza ni a llegar al otro. Se devuelve la idea. Y tenemos en la Biblia también un texto donde dice, no seamos oidores olvidadizos, sino más bien hacedores, practicantes de la palabra de Dios. Es preocupante y tenemos que generar una cultura de escuchar a Dios. ¿Cómo las personas olvidan tan fácilmente lo que Dios les habla? ¿Usted recuerda al menos el título de la primera predicación de este mes, de domingo? Dígame el título. Espere que va a mirar. Muy bien, esos cuadernos saben muchísimo. ¿Cómo tener una familia
bendecida. Dios nos dijo hace 15 días el secreto para tener una familia bendecida. Y eso tenía 3 puntos. Sin mirar el cuaderno, díganmelos. Ay, sí, no, ¿cierto? Bueno, que el cuaderno les ayude. ¿Cuál era el primero? Poner a Dios en primer lugar. Muy bien, cielo. El segundo, tomar decisiones firmes. El tercero, esos cuadernos saben muchísimo. Pero hay algunos que les entró por aquí, no alcanzó. O sí, de pronto les salió por ahí. Y la de hace 8 días, ¿qué nos habló Dios? ¿Qué escuchó usted de Dios? Eso era un imperativo, una orden. ¿Cuál era? Protege tu hogar. Protégelo. ¿Y cómo? ¿Recuerdan? Respetando el pacto. Número 2. Defendiendo los principios. Y número 3. ¿Qué? Manteniendo viva la relación. Sí. Hermanos, eso tiene que ser una cultura en nuestra iglesia. Yo voy a empezar. Cuando te vea por ahí, te voy a decir, hola, Dios te bendiga. ¿Cómo fue la predicación de hoy? ¿Cómo fue la predicación del domingo? Dígame el título, los puntos, qué fue lo que le llamó la atención. Y no es por corcharlo a usted. ¿Es por qué? Porque si queremos dejar una herencia valiosa, tenemos que escuchar la voz de Dios, no solo oírla, sino escucharla, porque el que escucha es porque atesora y porque está dispuesto a obedecer. Amén, amén. Y haga lo mismo. Haga lo mismo con los demás hermanos de la iglesia cuando se lo encuentre por ahí. ¿Qué hubo? ¿Qué? ¿Se acuerda qué fue lo que habló el pastor allá? ¿Qué fue lo que le habló Dios el domingo? Cuente. Porque fallamos diciendo, ¿qué hubo? ¿Qué más? Uy, sí se enteró de lo que, al que mataron. Uy, sí vio la noticia. Uy, el mundial, el partido. ¿Cuánto fue que quedaron ayer Francia contra Inglaterra? Eso sí no se nos olvida. Si queremos dejar una herencia valiosa a nuestros hijos, nuestros nietos, por favor, escuchemos la palabra de Dios. Y que se note, un buen escuchador de la palabra de Dios, cuando viene al culto, digamos el domingo que venimos a escuchar la voz de Dios aquí, tiene que traer por lo menos 3 cosas, así básicas. ¿Cuáles son? Para escuchar a Dios. La Biblia, déjeme ver su Biblia. El celular no, la Biblia. ¿Qué más debe traer? Un cuaderno, déjeme ver el cuaderno. Ahí. Y un esfero. ¿Usted quiere escuchar a Dios cuando viene a la iglesia? No puede fallar ese trío. No puede fallar Biblia, cuaderno y esfero. ¿Eso qué significa? Que usted viene con hambre y con sed de escuchar a Dios. Pero tristemente hay algunos que ni Biblia, ni mucho menos cuaderno, ni mucho menos esfero. Y no digo, no hablo de ofrendas porque menos debe haber traído. Si de verdad quieres escuchar la voz de Dios, tienes que tener esos 3 útiles sí o sí. ¿Y sirven solo para los cultos? No, para todos los días. Todos los días Dios nos habla. ¿Sabía usted eso? Todos los días Dios nos habla. ¿Quiere escuchar a Dios? Pues abra la Biblia. ¿Qué dice el versículo 1? Escucha, pueblo mío, mi ley. Por eso estamos como estamos, porque nos la pasamos escuchando es cualquier otra tontería, menos lo que Dios quiere decirnos a través de la carta de amor que es la Biblia. Pastor, es que quiero escuchar la voz de Dios en voz alta. Quiero escuchar a Dios en voz alta. Entonces coja la Biblia y léala en voz alta, que ahí Dios le va a hablar.
¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? El versículo 2, ahí ya no habla Dios, ahí habla Asaf. ¿Y qué dice Asaf? Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Eso habla de generaciones. Eso habla de los hijos. ¿Quieres enseñarle a tus hijos la palabra de Dios? ¿Sí o no? Uno puede enseñar lo que no sabe. Uno puede enseñar lo que no ha aprendido. No, para eso los llama a la iglesia, pastor, para que les enseñen allá. ¿Será suficiente? Así como no es suficiente lo que tú aprendes acá en un culto, es bueno, pero tienes que hacer el esfuerzo de aprender, de escuchar la voz de Dios cada día. Te sugiero estas aplicaciones. Saca por lo menos media hora cada día para escuchar a Dios a través de la Biblia. Otro, no leas la Biblia, estudia la Biblia y medita en ella. Hay gente que se ha leído la Biblia en un año o en menos, pero no se les nota que la hayan leído. No se trata de una carrera a ver quién acaba la Biblia primero. Se trata de agarrar porciones de la Biblia y hacer como el chicle que algunos están masticando o que mastican y sacarle ¿qué? El jugo, el néctar, y déjeme decirle, los tesoros de la Biblia, los tesoros más preciosos de la Biblia se encuentran profundizando en ella, no leyéndola ahí por encimita. Los tesoros se encuentran leyendo, meditando, pensando en ella, haciéndole preguntas al texto, haciéndole preguntas a Dios. Encuentra esos tesoros escondidos. Otro consejo: haga del culto y de la predicación una prioridad. No se pierda cada mensaje aquí en la iglesia. Ahí habla Dios. No se pierda cada enseñanza. No menosprecie la de los jueves. No, porque es que los jueves vienen más poquitos. Dios habla los jueves también. ¿Se acuerdan de qué nos habló el jueves? ¿Qué pasó? ¿De qué? Acerca de el problema de las deudas. Ay, Dios habla acerca de las deudas. Sí, claro. Y habla mucho acerca de eso. Amados, debemos ser una generación de padres que le transmitimos a nuestros hijos lo que aprendemos de lo que Dios nos habla. ¿Qué estás aprendiendo últimamente? ¿Qué te enseñó Dios en esta semana? ¿Lo escribiste? ¿Lo tienes ahí? No permitas que las redes sociales ocupen el lugar que le pertenece a la palabra de Dios. Tristemente, cristianos, entre comillas, le dedican más tiempo al TikTok, al Instagram, al Facebook, que a leer la Biblia. Tristemente sucede eso hoy en día. Se les está pidiendo media hora para escuchar la voz de Dios, pero le dedican una hora, hora y media, 2 horas al día a mirar las redes sociales, a mirar lo que la red propone, lo que el algoritmo está enviando. Tristemente es eso. Escuche a Dios directamente. ¿Qué prefieres oír? ¿Una voz o un eco? Yo prefiero escuchar una voz. Pero hoy en día muchos se están acostumbrando a escuchar ecos. ¿Cuáles son los ecos hoy en día en cuanto a la voz de Dios? Escuchar lo que Dios le habló a otros. Y las redes sociales están llenas de predicaciones así. Lo que Dios le habló a otros, entonces como Dios se lo habló a otros, para ti, ¿qué viene siendo?
un eco. Busca más bien la voz directa de Dios a través de la Biblia. Pero hay una segunda acción que debemos realizar para dejar la mejor herencia. Y es la siguiente: no solo escuche la voz de Dios, también enseñe la palabra de Dios a sus hijos. Uno enseña lo que sabe, ¿sí o no? Mire lo que dice el versículo número 4 hasta el 6, dice, dijo Asaf, no las encubriremos a sus hijos. ¿Qué no encubriremos? Las maravillas de Dios, la palabra de Dios. No las encubriremos, contando a la generación venidera acerca de qué? Las alabanzas del Señor, su potencia, las maravillas que Él hizo. Él estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificásemos a nuestros hijos. Aquí aparece el propósito principal de este salmo. ¿Cuál es? No esconder las maravillas de Dios. ¿Qué debes hacer con tus hijos? Enseñarles la palabra de Dios. ¿Qué debemos hablarle a nuestros hijos? Acerca de cómo se debe alabar a Dios. ¿Lo estás haciendo? ¿O más bien le estás enseñando cómo mover el esqueleto a tus niños con el reggaetón de moda? Es triste ver hoy en día padres alegrándose cómo la niña de 2 o 3 añitos mueve la cola como si tuviera 18 o 20 años al son de un reggaetón mundano, grosero y que degrada a la mujer. Y felices, ay, mire cómo baila la niña, mire cómo mueve el esqueleto, parece Shakira. Vamos a decirle Shakirita. Porque más bien no les enseñas a cantar alabanzas a Dios. Y música cristiana para niños sí que hay, y hermosas canciones. ¿De qué debemos hablarle a nuestros hijos? Acerca del poder de Dios. Debemos hablarle a nuestros niños acerca de cómo Dios con poder en los tiempos de Moisés abrió el mar en dos para que el pueblo pasara en seco. Historias bíblicas bonitas, ¿lo estás haciendo? Pero también háblales del poder de Dios que se ha manifestado en ti y en tu familia. Esos testimonios reales que tú has vivido, cómo el poder de Dios ha operado un milagro cuando estabas enfermo, cuando estabas enferma. ¿A alguno Dios lo ha sanado? ¿Cómo el poder de Dios proveyó cuando no había mercado, cuando no había nada que echar a la nevera ni al buche? Cuéntale a tus hijos, mira, es que esto lo ha hecho Dios. Cómo cuando el hogar se estaba desquebrajando, llegó Dios y lo restauró. Recuérdale a tus hijos el poder de Dios aún sobre ellos, cuando siendo bebés estaban al borde de la muerte y Dios los levantó. Eso es enseñarle a los hijos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está llena de ejemplos del poder sobrenatural de Dios. Debemos hablarle a nuestros hijos acerca de los milagros. ¿Alguno ha experimentado milagros? Yo puedo decirle a mi hijo mayor, tú no has experimentado milagros, tú eres un milagro. Porque no daban los médicos como mucha expectativa de vida por él. Tú eres un milagro, tú estás para grandes cosas, tú eres un hijo de Dios. Eso es lo que hay que enseñarles. Debemos hablarle a nuestros hijos también acerca de los mandamientos de Dios. Si les mira, la Biblia dice esto, no debes mentir. Mira, la Biblia dice no debes matar. Mira, la Biblia dice no debes codiciar. La Biblia dice que debes amar a Dios sobre todas las cosas, que debes honrarlo, que debes servirle, que debes hablarle a las personas de Él. Creo que todos están tan serios es porque lo están enseñando a sus hijos, ¿cierto? Esa es la herencia que permanece. Sí, está bien que les enseñes a trabajar, claro. Sí, está bien que los guíes a estudiar. Sí, está bien que les enseñes a conseguir la plata, a rebuscarse la vida. Pero escúchame bien, hay momentos donde ni lo que hay aquí, ni lo que hay en el bolsillo
pueden sacar a una persona del lodo donde se encuentra o del lodo donde se metió. Hay momentos donde la palabra de Dios, lo que han aprendido de Dios, es lo que los va a sacar a flote nuevamente para que sigan la vida. Porque frente a un deseo de suicidio no vale plata, no vale profesión, no vale nada. ¿Qué vale? La palabra de Dios. Eso es lo que los sacará adelante. Amén. Denle un aplauso a la palabra de Dios, porque ya tiene ese poder. Enséñela. Enséñela. Y aquí hay un principio bonito. Los padres le enseñan a los hijos. ¿Los hijos qué hacen? Le enseñan a sus hijos. ¿Qué hacen los hijos de los hijos de los hijos? Le enseñan a sus hijos. Entonces tendremos generaciones donde todo gira en torno a ¿qué? A la fe. ¿Cuál es la mejor herencia? ¿Recuerdan? O ya se les olvidó. ¿Cuál es la mejor herencia? Algunas cuestiones prácticas aquí. Lea la Biblia con sus hijos. Porque ellos de pronto no entienden. Y más si es en el lenguaje antiguo. Lea la Biblia con ellos harán preguntas y tú tendrás la disposición de enseñarles a ellos bien cómo es. ¿Está entendiendo? Hable con ellos de las cosas que Dios ha hecho, enséñeles cositas. Hay un lugar que es bien importante. Después del lugar secreto donde uno tiene tiempo con Dios, hay un lugar importantísimo en la casa que hay que defender, y es la mesa. La mesa es un buen lugar para enseñarle a tus hijos la palabra de Dios. En el momento del desayuno, del almuerzo, de la cena. Algunos me miran raro porque ya no hay ni mesa en la casa. ¿Por qué? Porque no es necesaria. ¿Por qué? El papá detrás del computador. La mamá en la cocina. Allá comiendo, el papá comiendo en el computador. Los chinos, cada uno en su cuarto, una familia dividida. ¿Ya la mesa para qué? No, tenemos que volver a traer la mesa y sentarnos juntos a comer y coger estas cucarachas llamadas celulares y a metros y vamos a hablar de las cosas de Dios y de la familia, porque somos familia de Dios. Amén. Si usted quiere ver brava a mi esposa, yo sé cómo ponerla brava. Cuando nos prepara los alimentos y que se nos dé por, ay no, yo desayuno aquí, yo detrás del computador y los chinos en su cuarto, ay Dios mío, se pone para la pelea. No señor, me hace el favor y todos a la mesa. Bueno señora, sabemos hacer caso. Nos sentamos, lejos los celulares, empezamos a comer y a charlar. Y preguntan y uno les enseña y uno aprende de ellos también. Es una cuestión de enseñanza recíproca. ¿Les sirve ese consejo? A comprar mesa algunos, a tener autoridad. Vamos a usar ese espacio lindo para enseñar y aprender acerca de la palabra de Dios. Amén, amén. Y número 3. Número 3. Si queremos dejar una verdadera herencia, debemos vivir la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer? Número 1, ¿qué? No, ese es número 3. Número 1, número 2 y número 3, vivir. Uno enseña lo que sabe, pero transmite lo que es. Y mire lo que dicen los versículos 7 y 8. Debemos vivir la palabra de Dios.
a fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Quién? Nuestros hijos, nuestros nietos. Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Hay que vivir la palabra de Dios. Y dice el 8, tristemente dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Este texto habla de que si nosotros vivimos la palabra de Dios, va a haber 3 resultados en nuestros hijos. Número 1, ellos van a confiar en Dios. Número 2, ellos no van a olvidar las obras de Dios. Y número 3, ellos guardarán los mandamientos de Dios. ¿Cuántos quisieran tener hijos así? Eso sería una maravilla. Hijos que confíen en Dios. Súper. Gente de fe. Hijos que no olviden las obras de Dios. Gente agradecida. Hijos que guarden los mandamientos de Dios. Hijos santos. ¿No le gustaría que sus hijos fueran así? Lo que tú debes hacer es vivir la palabra. Vivir la palabra de Dios. Porque es que nuestros hijos aprenden más de lo que ven de nosotros que lo que escuchan de nosotros. Un consejo práctico. Sea el mismo en la iglesia y en la casa. Sea la misma en la iglesia y en la casa. Si en la casa usted es una fiera, ¿por qué se comporta en la iglesia como una gatita? Si en la casa, querido hermano, usted es una bestia, ¿por qué en la iglesia se comporta como un ángel? A eso se le llama falsedad. A eso se le llama hipocresía. Sea quien es en todas partes. Si allá es un demonio, pues venga acá como demonio y verá que lo liberamos. Y cuidado. Cuidado con ser un cristiano camaleón. Uy, qué feos son esos cristianos. Llegó a un grupo de maldicientes groseros. ¿Cómo se convierte la persona? En uno igual. Las groserías habidas por haber para que el grupo me acepte. Eso es vivir la palabra de Dios. La Biblia dice que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Un cristiano camaleón llega donde los rumberos. ¿Y qué termina haciendo? ¡Hora loca! Pero en la iglesia ni aplaude ese falso. Pero en la iglesia le dicen grito de júbilo y cierra el pico. Camaleón. ¿Sí o no? Llega a un lado donde son borrachos y tomadores. ¿Y qué hace? No se toma una para la sed. Se toma todas las que le quepan. ¿Por qué? Para estar bien, porque es que son amigos. Tenga mucho cuidado cuando digan de usted, este es un cristiano chévere. Cuando a usted le digan que usted es un cristiano chévere, lo que le están diciendo, usted es un falso, usted es un mentiroso, usted huele a azufre, usted huele a infierno y se las da de habitante del cielo. ¿Escuchó el consejo? Cuando digan de usted que es un cristiano chévere, no se alegre, asústese. Cristiano camaleón, que no vive la palabra de Dios. Sea el mismo en todo lado. Sea un testimonio de Dios en todo lado. Que no pase como la niña que al acabarse un culto se puso a llorar. Y lloraba esa niña. Y lloraba y lloraba. Y el pastor le dijo, niña, ¿pero por qué llora? Dijo, no, es que yo no quiero que se acabe el culto. Que no se acabe el culto, que siga el culto todo el día, todos los días. ¿Pero por qué, mi amor? ¿Por qué dices eso?
Porque es que mi papá mientras está el culto es un ángel, pero se acaba el culto y es un demonio y nos trata mal y nos pega, por eso quiero que el culto no se acabe. Que no me vayan a decir sus hijos que no acabe el culto. Y quieren que les diga, cuando yo quiera saber acerca del comportamiento de ustedes, ¿a quiénes les voy a preguntar? Yo no les voy a preguntar a ustedes, porque ya están grandes y llenos de mañas. Los niños también, pero no tanto. Ellos me van a decir, ¿cómo es que tú vives? Si estás viviendo la palabra, si estás pensando en una herencia de bendición para el futuro. ¿No será que tus hijos no están aquí porque eres un falso cristiano? Porque eres una falsa cristiana. Y ellos lo que dicen, yo que voy a ir por allá. Si supieran cómo es que... Para hacerle morcillas al diablo, yo mejor por allá. No, yo no sé qué será hacerle morcillas, o si el diablo come morcilla, o relleno, o qué. Pero eso habla de qué? De falsedad. Eso habla de falsedad, y es el dicho que tienen. Hermanos, por favor, viva la palabra de Dios. Que usted sea un testimonio vivo de que Cristo vive, sana, salva, bautiza y regresará pronto. Amén, amén, hermanos. ¿Estamos aquí todavía? Viva de tal manera que la próxima generación confíe en Dios porque ve que usted también confía en Él. Para mí es una bendición que mi esposa cumpla 30 años en la vida cristiana. ¿Qué pensarán nuestros hijos de ese ejemplo? ¿Qué dirán? Uy, hay que hacer lo mismo. Sírvale a Dios y verá cómo sus hijos también le van a servir a Dios. Padres que están acá que le sirven a Dios en esta iglesia y sus hijos también, ¿cómo se siente uno? Ahí está mi muchacho, ahí está mi muchacha, está siguiendo mi ejemplo. Pero algunos lloran y ay no viene a culto porque anoche se emborrachó, está enguayabado, está enguayabada. ¿Qué ejemplo le estás dando? Uy, pastor, pero es que ya son grandes y viejos. Empieza hoy a dar ejemplo. Empieza hoy a dar ejemplo, que la semilla que empiezas a sembrar hoy, te aseguro que un día dará fruto, porque el tiempo de Dios es perfecto. Por favor, viva de tal manera que otros quieran imitarlo. Tengo que decir lo que dice el versículo 8. Que tus hijos no digan, uy no queremos ser como nuestros padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, que no fue fiel para con Dios. Por favor, no permita que el pecado se convierta en la herencia familiar para sus hijos. No les deje esa maldición. Acabe con ese pecado. Acabe con esa adicción. Dios te va a ayudar. Dios tiene todo el poder. Sea más bien ejemplo de persona que vino quizá de una familia difícil, atada, con cadenas, con ataduras, con pecados, con homicidios, con cosas terribles, pero que ahora usted está cambiando la historia con el lápiz de Dios. Amén. ¿Hay alguno de esos aquí? Sea usted ejemplo de romper cadenas espirituales en el nombre del Señor. Amén. Haga que sus hijos vivan una fe auténtica. Haga que sus hijos vivan una fe genuina, pero porque lo ven a usted. Me encanta esa canción de Dani Berríos. Eso ya es vieja guardia, viejísima guardia. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Esa canción la escribió él cuando su hijo era un bebé. Hoy en día el hijo de Dani Berríos ya es un hombre hecho y derecho. Pero qué oración tan especial. Señor, yo quiero ser como tú,
porque mis hijos quieren ser como yo. Antes de ellos querer ver a Dios, te estarán mirando a ti, que tú seas su reflejo. Y si has hecho algo mal, si te has equivocado, este es un buen día para empezar a reconstruir. Este es un buen día para empezar a edificar nuevamente. Tenemos que orar para que las próximas generaciones amen más a Cristo de lo que nosotros lo llegamos a amar. Que el amor aumente. Te lo repito, tenemos que orar para que las próximas generaciones amen al Señor incluso más de lo que nosotros lo hemos amado. Tenemos que luchar contra esa palabra que está en la Biblia y que se está cumpliendo. El amor de muchos se enfriará. Pero tenemos que confiar en esa palabra que dice que los hijos volverán a los padres. ¿Volverán para qué? ¿Para atacarlos? No, volverán para amarlos y para seguir su ejemplo. Un padre se esmeró por llevar a su hijo pequeño todos los domingos a la iglesia sin falta. Cuando ese niño creció, ya era un hombre, alguien le preguntó: ¿tú por qué nunca dejaste de congregarte aunque tu papá se murió? Él respondió: porque mi padre me dio ejemplo y jamás vi a mi papá hacer una cosa en la iglesia y hacer otra en la casa. Mi papá me dio ejemplo y ese ejemplo es el que me tiene aquí fiel al Señor. Su ejemplo fue el sermón más poderoso. Su vida fue lo que más impactó a sus hijos. Que Dios bendiga a tus generaciones, porque no son solamente hijos. Aquí hay algunos que ya tienen nietos, bisnietos, tataranietos. La responsabilidad está en nuestras manos. ¿Qué herencia vamos a dejar a nuestros hijos? La vida es como esas carreras donde los atletas llevan una posta, ¿sí han visto? Y va el atleta corriendo rápido, rápido, y allá adelante lo está esperando otro. Y el que lo está esperando pone la mano así y recibe ¿qué? La posta, y él tiene que seguir y ir a entregársela a otro. Así es la vida. Sí. La posta o el testimonio. ¿Cómo es que se llama ese deporte? Carrera de relevos. La vida cristiana no es una carrera de 100 metros, donde ya. No, es una carrera de relevos. Un día tú tendrás que entregar la posta a la generación siguiente. Un día tú tendrás que entregar el testimonio a la generación siguiente. ¿Qué les vas a entregar? ¿Plata? ¿Una casa? ¿Un título? ¿Cuántas veces eso que nos esmeramos por dejarles lo acaban en un momento? Por lo que nos matamos toda la vida. Pero la fe será algo que permanezca de generación en generación en generación. Amén, amén. Jesucristo nuestro Señor vino precisamente a eso. Su herencia nos bendice hasta el día de hoy, porque Jesús puso en práctica estos 3 pasos, estas 3 acciones. Jesús desde niño aprendió a escuchar a Dios, escuchó a Dios en su niñez, en su adolescencia, en su juventud, en todo tiempo. Escuchó la voz de Dios, se apartaba a lugares desiertos, leía las escrituras, memorizaba las escrituras. Jesús enseñó la palabra de Dios, fue considerado maestro. Algunos le decían rabí. Y Jesús vivió la palabra de Dios, porque Jesucristo es la palabra hecha carne. Jesucristo nos dio ejemplo y su herencia nos bendice 2000 años después de que Él se fue. ¿Cuántas generaciones ha bendecido nuestro Señor Jesús en 2000 años? Nosotros
Somos parte de ese resultado. No me digas que no puedes. Sí se puede dejar la mejor herencia a nuestras generaciones. Hoy Dios tiene 3 preguntas para ti. Deberías responderlas. Número 1, ¿estás escuchando verdaderamente la palabra de Dios? ¿O estás escuchando solamente ruido cada día? Número 2, ¿estás enseñando la verdad a la siguiente generación? ¿O estás esperando que sea una generación perdida? Número 3, ¿estás viviendo una fe que otros quieran imitar o que otros quieran desechar? Termino con esta pregunta. ¿Cómo quieres ser recordado cuando ya no estés? Ah, sí, me dejó plata o no me dejó nada. Yo quiero ser recordado como un hombre que dejó una herencia de fe, punto. Yo quiero ser recordado como alguien que transmitió la fe en la familia, que continuó la fe en la familia. Lo demás yo sé que mis hijos lo van a conseguir. Lo demás yo sé que lo van a alcanzar. ¿Qué se dirá de ti el día de tu funeral? ¿Qué se dirá de tu cristianismo? Que se diga, allá va un hombre, allá va una mujer que escuchó a Dios, que enseñó de Dios y que vivió la palabra de Dios. Nada menos que eso se diga de ti cuando te vayas. Amén, amén. Y te dejo esta frase, ojalá te sirva. Quien ama a Dios con pasión dejará un legado de bendición. Quien ama a Dios con pasión dejará un legado de bendición. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a dejar la mejor herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las demás generaciones. Póngase de pie, por favor. Y es el momento de responderle a Dios por su palabra.